Muy bien. Decía que este escritor, Víctor Hugo Vizcarra, es uno de los escritores de los márgenes sociales. En Bolivia hay muchos. Tenemos a Jaime Sáenz, tenemos a Arturo Borda, quizás son nombres muy desconocidos para ustedes, pero bueno, igual los menciono. Tal vez alguien pueda interesarse en ellos, así como también en Chile y en Bolivia nos interesamos en la literatura peruana, no en toda, porque es inmenso el caudal, ¿no?, de literatura. Sin embargo, pues nos interesamos, ¿no?, en Ciro Alegría, Vargas Llosa, por supuesto César Vallejo, más atrás González Prada. Incluso yo leí en mi época de estudiante a José de la Riva Agüero y a José Carlos Mariátegui, ¿no?, que debatían los dos sobre el proceso de la literatura en Perú. Y bueno, Ciro Alegría, por supuesto, ¿no?, para la parte rural. Víctor Hugo Vizcarra pertenece a esos escritores de los márgenes urbanos, ¿no?, de la periferia, de escritores de la periferia de la ciudad. Víctor Hugo Vizcarra fue alcohólico, vivió más de 40 años en las calles y desde ahí produjo crónicas y cuentos, literatura breve, como debido a su condición social. Él no podía dedicarse a escribir novelas, ¿no?, porque ese género pertenece más a digámoslo así, es un género burgués, como dice el crítico literario filósofo de la estética George Lukács, ¿no?, en su teoría de la novela. Es un género burgués. Y Víctor Hugo Vizcarra, debido a su condición social, escribía pequeñas crónicas sobre la ciudad, escribió su propia biografía y también cuentos. Escribió 5 libros. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Ahí tenemos a Víctor Hugo Vizcarra, nacido en 1958 y muerto el año 2006 de una enfermedad de cirrosis, ¿no?, múltiple, debido a su vida alcohólica. La siguiente. Ahí tenemos sus obras. No sé si está muy clara la foto, pero arriba tenemos el lenguaje secreto del AMPA boliviano, es decir, es podemos decir un glosario, un diccionario del lenguaje que usan los delincuentes, Él, como vivió en las calles, se relacionó con delincuentes, con el AMPA, digámoslo así. Él hizo un glosario, un diccionario para entender, ¿no?, el lenguaje COBA, el COBA del AMPA boliviano. Esto lo usó la policía muchas veces para poder descifrar los mensajes de estos grupos delincuenciales. Publicó un segundo libro que se llama Relatos de Víctor Hugo, cuentos. Luego un tercer libro, Alcoolatum y otros crímenes. Y tenemos un cuarto libro, Borracho estaba pero me acuerdo, Memorias de Víctor Hugo. Un quinto libro, Avisos necrológicos, también cuento. Este libro, Borracho estaba pero me acuerdo, son crónicas y también él cuenta su autobiografía. El psicólogo le dijo que sería bueno a él como una forma de terapia que él pueda narrar su vida. Recordemos que la literatura a veces cumple, muchas veces yo diría, casi la mayor parte, cumple un rol de terapia, es terapéutica hacer literatura, ¿no? Y también para Víctor Hugo Vizcarra. Y por último un libro póstumo que se llama Chaki Fulero, es decir, resaca, ¿no? Chaki es resaca en Aymara, los cuadernos perdidos de Víctor Hugo. Por favor, la siguiente ficha. Aquí tenemos una ficha biográfica. Víctor Hugo Vizcarra Rodríguez nació el 2 del 1 del 58 en La Paz, Bolivia, y falleció el 24 de mayo del 2006. Trabajo que realizó: entró al seminario como novicio, perteneció a las Juventudes Comunistas, trabajó para el servicio de aduanas en la localidad de fronteriza de Charaña, fronteriza con Chile, con el pueblo de Visibiria en Chile. Estuve mucho tiempo ahí, muchas veces pasé por ahí. Le dieron un puesto en la Casa de la Cultura de Cochabamba, pero no aguantó estar en las oficinas, según dice él, ¿no? Un reconocimiento obtuvo en vida, homenaje en el marco de la 9ª Feria Internacional del Libro en Bolivia en 2004. A la siguiente, por favor. Él dice en su libro Borracho estaba pero me acuerda, hablando de su propia vida: hablar de mi niñez, si vamos a llamarla así, es muy fregado. Quisiera olvidar ese periodo, pero es imposible. No tengo nada grato que recordar. Y los hombres que recuerdan con tristeza su infancia, no porque se les haya ido, sino porque han sufrido mucho en ella, nunca más podrán ser felices. ¿Dónde andará? ¿Por qué camino se extravió el niño que fui?
Si es cierto que eso de que en cada hombre hay un niño, el que habita en mí debe ser muy triste. Bueno, al final está la bibliografía. Eso lo dice en borracho estaba, pero me acuerdo, recordando su niñez. A la siguiente, por favor. Vida y la periferia y sus personajes. Víctor Hugo Vizcarra, como les decía, vivió en las calles y en su crónica él narra lo siguiente. Si uno camina a las calles, todos los atractivos que puede tener la ciudad pierden su encanto y hace que empiece a tener cierta animadversión hacia ellos. Uno se siente abandonado, la mala alimentación disminuye la resistencia al frío. Entonces es cuando uno anhela una cama, no importa que tenga frazadas, viejas y llenas de pulga. El chiste es que sea cama, pero además uno siente hambre y sueño y le falta el amor de alguien, una amiga o una enamorada. Bueno, Víctor Hugo Vizcarra, no sé si se notará porque aunque hablemos castellano, pero a veces hay variedades culturales, es muy irónico en su literatura, ¿no? Y él habla de su experiencia, vuelvo a repetir, porque esto es un dato fundamental para entender, ¿no?, esta exposición. Su experiencia de calle, ¿no? Él fue, como vuelvo a repetir, una persona alcohólica y que desde esa condición produjo crónicas y cuentos. Entonces él narra, cuando hace cuentos o escribe crónicas, lo hace desde esa experiencia. Es una especie de subjetividad, ¿no? Es lo que quiero también plantear, ¿no?, como tema, la subjetividad a través de la literatura, la subjetividad, en este caso, de un escritor de los márgenes sociales. Y a través de su literatura se va observando la vida, en la forma de vida, se va observando las subjetividades que viven en los márgenes sociales. Por eso la ponencia se llama Literatura y Márgenes Sociales. Pasemos a la siguiente, por favor. Él dice también lo siguiente: mi amigo Julio Villalobos me decía cierta tarde que envidiaba mi libertad para pasear en la noche sin que nadie me pida explicaciones por mis actos. Yo solo pude contestarle que para disfrutar de esta libertad había que pagar un precio que muy pocos se animarían a hacerlo. Él le hace una entrevista, está en YouTube, una entrevista que ustedes también pueden ver, ponen ahí en YouTube Víctor Hugo Vizcarra, y hay una entrevista que le hace una compatriota de él, una intelectual boliviana que vive en Suecia. Y yo transcribí una parte de la entrevista, dice así, cuando ya está terminando la entrevista: ver la paz, sí, a los demás les gusta. Para mí es una ciudad muy mala, trágica y perversa, que me ha hecho zapatear las veces que ha querido. No le encuentro ningún atractivo. Una ciudad muy agresiva, y es más, destruye a los marginados, a los parias y a los inservibles como yo, que parece que no tenemos cabida en esta ciudad. Somos una especie de material desechable y fácilmente renovable. Nunca me ha gustado la ciudad. En sí, en parte, porque tengo amigos y amigas y también he pasado casi toda mi existencia acá, con excepciones en Cochabamba y alguno que otro pueblito. Pero para vivir permanentemente no. Por eso estoy pensando darme unas vacaciones en Cochabamba, aunque sea una semana. Satura y a la vez enferma. Una mierda es esta gente, la odio. Hay un personaje sobresaliente. Yo, para poder abordar la obra de estos libros, no son libros muy grandes, ¿no?, libritos pequeños, me basé en un personaje que se llama el Kebiri, que es el cargador. Evidentemente he constatado, por ejemplo, en Ecuador, en Guatemala, en los países que he estado, en Alemania no, ahí no he visto, pero tal vez haya, no sé, pero en casi todos los países de nuestro continente existe el cargador de los mercados, o existía, al menos, el cargador de los mercados. Aquella persona que se echa al lomo, ¿no?, los muebles, los quintales de papa, todo, ¿no? En fin, entonces en los mercados de La Paz, antes, ahora no hay muchos, pero antes habían cargadores, ¿no?, que ayudaban en las compras. Cuando alguien compraba, por ejemplo, un ropero pesado, había un cargador y le llevaba el ropero hasta la avenida donde pasa el taxi, etcétera, ¿no? Llevaban de todo, todas las mercaderías, quintales de arroz, harina, todo, fierro, ladrillos, libros, eran los cargadores. Entonces, a estos cargadores en La Paz les llaman Jebiri. Y hay un cuento en la obra de Víctor Hugo Vizcarra que aparece en su libro Avisos Necrológicos,
hay un cuento que se llama justamente el Jebiri. Entonces yo analicé a profundidad ese cuento y a partir de ese cuento encontré categorías que están presentes en toda la obra de Vizcarra. Así que el análisis de ese cuento, titulado El Jebiri, me permitió ingresar a toda la obra de Vizcarra y sistematicé sus categorías. Entonces, analizando este personaje, el Jebiri, encuentro los siguientes elementos, que aquí voy a describirlos rápidamente. Sacos y ropas del Jebiri versus Casimir del Caballero. El Jebiri, en su cuento, narra de que él tiene un saco del Jebiri que está remendado, que él durante toda su vida va haciendo su saco, lo va remendando, con diferentes telas, géneros, ¿cómo le llaman aquí? Telas, en Chile decimos géneros, y con diferentes hilos, hasta con alambre. Es una obra de arte de la vida, el saco del Jebiri. También al Jebiri en La Paz se le conoce como aparapita, ¿no? También se habla del saco de la aparapita, que es un saco remendado, recontra remendado, de múltiples colores, bordado de una manera con diferentes colores de hilo, con lo que encuentra, con la tela que va encontrando en su caminar, en su vida, en los basurales. Entonces, ver un saco de un Jebiri, de una parapita, es impresionante, ¿no? No he podido conseguir una foto porque esto lo preparé especialmente, estas diapositivas, pero vamos a ver luego, en blanco y negro al menos, un saco de un Jebiri, pero es como para dar vuelta a la imaginación, ¿no? Lo impresionante que es un saco de un Jebiri. En el cuento, este Jebiri intercambia su saco por el casimir de un caballero. El caballero le da su casimir, ¿no? Su saco de caballero, casimir inglés, y lo cambia por el saco. Entonces, eso tiene una fuerza simbólica muy grande, ¿no? Uno puede sacar muchas interpretaciones de este intercambio. El Jebiri se queda con el saco, el casimir inglés del caballero, que no le sirve para nada, no le abriga del frío, tampoco le representa ninguna identidad. Y el caballero se queda con el saco del Jebiri, que él lo quiere. En el cuento no especifica. He tenido que irme a la literatura extratextual para saber a qué se está refiriendo Vizcarra, y luego lo vamos a ver. Para el personaje, ser un Jebiri es prestigioso, hasta que intercambia el saco. Ahí entrega una parte importante de su identidad, entonces como que se desprestigia. Pero para él ser Jebiri, no llevar la carga en los lomos, no usar carritos, no usar nada con ruedas, sino llevarlo en el lomo, trabajar arduamente, no quejarse de su existencia y morir sin quejarse, es un prestigio que el Jebiri busca. También otro elemento del cuento aparece la relación campo versus ciudad. El Jebiri viene del campo, llega a la ciudad, y la ciudad pues lo estruja, se aprovecha de él, no le pagan por su trabajo. Claro, él nunca se queja, porque el Jebiri no se queja, soporta, ¿no?, estas injusticias. O sea, la ciudad es vista como mala, negativa, aprovechadora, deshumanizadora, sin sentido. Otro elemento es el amor y amistad con las mujeres de la urbe, es decir, el Jebiri, por más que se enamore, sin embargo, para él están prohibidas las mujeres de la ciudad. No solamente se enamora, y las mujeres de la ciudad se aprovechan de él, haciéndole creer que lo quieren para hacerle trabajar gratis, ¿no? Hay una personaje que se llama la Encarna, que es dueña de un almacén grande, y ella finge que le ama al Jebiri para que el Jebiri trabaje gratis para ella. Entonces las mujeres de la ciudad están prohibidas para el Jebiri, una especie de clasismo, de racismo se respira ahí, ¿no? Desayunos y comidas es otro elemento en el habitus. Cuando hablo de habitus, ustedes deben saber, ¿no?, por supuesto, al Pierre Bourdieu, de habitus, ¿no? Trabajo el tema del desayuno y las comidas del personaje, ¿no? Come comidas andinas, carne de llama comía en el campo, pero en la ciudad se alimenta muy mal. Café con pan, una mala alimentación generalmente, ¿no?, para sobrevivir, comida de sobrevivencia. Y el tema del alcohol, que es prácticamente un tema importante en toda la literatura de Vizcarra, el tema del desconsuelo y el tema de la muerte, ¿no? Es un personaje trágico prácticamente, pero él no se queja. Eso es interesante, que el Jebiri no se queja.
Él incluso es irónico. Cuando uno lee la literatura de Vizcarra, proveniendo de los márgenes sociales, uno se ríe, ¿no? Porque es muy irónico el personaje, en general la literatura de Vizcarra. Enfrenta, digamos, la tragedia con el humor. Entonces, el alcohol y la amenaza constante de la muerte es un tema importante en la literatura de Vizcarra y en el cuento El Jepiri. ¿Vemos? Los otros personajes del cuento, repito, el cuento al cual me refiero se llama El Jepiri, que está en el libro Avisos Necrológicos de Vizcarra, publicado en el año 2005. Los otros personajes que aparecen en el cuento se resumen, podemos resumir diciendo de ellos que se aprovechan, buscan sacar ventaja del Jepiri de manera material y simbólica. De manera material, como este personaje la encarna, que dice que lo ama para aprovechar de su trabajo. También el Jepiri tenía dos hijas, ¿no?, en el cuento, que los trajo a la ciudad porque una señora que dijo que se las iba a criar. Claro, le iba a dar estudio, lo cual no sucedió. Bueno, estos eran los temas típicos, ¿no?, que sucedían en estas migraciones del campo a la ciudad, que había que pagar un derecho, como derecho de piso, ¿no?, para poder pertenecer, ¿no?, a una ciudadanía. Entonces las hijas del Jepiri son abusadas, denostadas en la ciudad por los caballeros de las casas, abusadas por las damas, no por estas señoras, que tienen sus, entre comillas, empleadas, no sus términos, ¿no? Bueno, y aprovechan de ellas. Y también es la suerte que corrió las hijas del Jepiri. El personaje, ¿no?, el caballero, es un personaje bastante particular. La identidad del caballero se caracteriza, yo escribo esto, ¿no?, por el interés que tiene por el saco de una parapita, o Jepiri, ¿no? Quiere la prenda para algún fin que se desconoce en la historia. No es para cubrirse ni abrigarse. El caballero es señalado como limpio y decente. Usa perfume y tiene los medios para conseguir el saco. Tiene billete, tiene un casimir que le da plata al Jepiri, billete, pero también le da su casimir inglés. Con esos detalles es claro que para él el saco tiene un significado muy distinto que para el dueño anterior. Le interesa como símbolo de algo que él quiere poseer. Al caballero no le interesan los sentimientos del Jepiri, sino solo el saco. ¿No? Por algo quiere el saco, pero el caballero, ¿para qué querrá el saco de un cargador? De como dice él, un indio cargador. ¿Para qué quiere un saco? Estéticamente es muy bonito el saco, pero en el cuento no da más detalles. Ahí donde yo he tenido que irme, podemos pasar a la siguiente. Aquí tenemos un poco el saco. Esta es una obra de teatro donde aparece ahí, más o menos, no sé si se nota, el saco del Jepiri. ¿No? Están remendados, ¿no?, por todos lados. Y para un escritor, como les digo, como el cuento no da más luces, me tuve que ir a la literatura extratextual, porque una obra literaria siempre está dialogando con otros textos, ¿no? Toda obra literaria siempre dialoga o cita o se inspira en otros textos. Entonces, así como por ejemplo en el Quijote, los libros de caballería, ¿no? Esa sería la intertextualidad. Entonces aquí me tuve que ir afuera del cuento y encontré la literatura de un escritor boliviano que es muy considerado por la crítica, se llama, como les decía al comienzo, Jaime Sáenz. Y él habla del saco del Jepiri, de la parapita. Y tiene una novela que se llama Felipe Delgado, donde un caballero decente, digamos, de una burguesía decadente de la ciudad de La Paz, a principios de siglo, pasa de ser... Hay una transformación que sufre este caballero. De ser un caballero decente, se convierte en un Jepiri. Y su idea de convertirse en un Jepiri, dado al alcoholismo, y termina viviendo como... Desaparece finalmente, pero va descendiendo, ¿no?, hasta convertirse como un Jepiri. Es decir, es desde la alta sociedad, digamos, a Jepiri. Es el ideal que tiene Jaime Sáenz, ¿no? Y es con Jaime Sáenz con quien Vizcarra quiere discutir. Es decir, Jaime Sáenz, Vizcarra tenía clara conciencia que Jaime Sáenz es el gran representante de la literatura boliviana según la crítica de la década del 90, de principios de siglo incluso. Es el gran representante de la literatura boliviana, es decir, se considera a Jaime Sáenz como un hito de la literatura boliviana. Y Vizcarra justamente tiene conciencia de eso, y él quiere, mire, imagínense cómo la literatura también se presta para poder, como dice Bourdieu, para poder disputar legitimidad en el campo literario boliviano en este caso, ¿no? Entonces Vizcarra se enfrenta en el campo literario boliviano al autor más reconocido y le va a disputar
la legitimidad de ser el escritor de los márgenes urbanos. Y Vizcarra tiene conciencia de eso. Él le quiere disputar la legitimidad. Vizcarra va a decir, yo sí, soy representante de los márgenes urbanos, y Jaime Sáenz no. Jaime Sáenz es un impostor. Él es un burgués. No, en realidad, él no es de los márgenes urbanos. Bueno, yo saco esa conclusión, o esa sería mi hipótesis de trabajo, y eso es lo que voy a intentar demostrar. Lucha en el campo literario, el caballero Jaime Sáenz. Del cuento hemos destacado la oposición entre el quepir y el caballero. Por las características del caballero, la alusión podría ser al escritor paceño Jaime Sáenz. Sáenz escribió un ensayo titulado El Aparapita de la Paz, en 1968, donde dice haberse apropiado de un saco de una parapita y describe con detalle la circunstancia y al personaje. Según nuestra interpretación, este ensayo literario de Sáenz es un antecedente del cuento de Vizcarra, pues encontramos una relación intertextual estrecha entre ambas obras. Después Sáenz, en 1979, escribió una novela, Felipe Delgado, donde el protagonista, Felipe Delgado, admira a los aparapitas, especialmente la forma que tienen de morir, ¿no? Es lo que admira Jaime Sáenz. Sáenz es seguidor de Nietzsche, de Heidegger, hablaba alemán, le gusta mucho la literatura alemana, y él tenía como una especie de culto a la muerte, pero es una defensa estética a través de la novela de la muerte, ¿no? Es una apología de la muerte, pero a través de la literatura, de manera estética, ¿no? Digamos que Heidegger no hace una apología de la muerte, pero su filosofía termina en eso, ¿no? Y en algunas interpretaciones de Nietzsche también se dice eso, el otro filósofo alemán del siglo XIX, que también de alguna manera terminan en nihilismos, ¿verdad?, en la muerte, aunque es una lectura, porque hay otras lecturas de Nietzsche, que Nietzsche fascina, ¿no?, a los literatos, ¿no?, a los jóvenes, a los artistas, a los filósofos, por supuesto, a los teólogos incluso. Nietzsche es muy fascinante, incluso a José Carlos Mariátegui tenía un gran aprecio por Nietzsche. Es un dato muy interesante. Ahí tenemos a Jaime Sáenz, 1921, y murió en el año 1986. Dio clases de estética y de creación literaria en la Universidad Mayor de San Andrés. Ahí tenemos las obras de Jaime Sáenz. Sáenz tiene más obras, pero aquí son las más importantes que quería mostrarles. Felipe Delgado, la novela. Los papeles de Narciso Lima Achá, que también es una novela. Tenemos La Noche, una poesía, imágenes paseñas, crónicas, Los Cuartos, poesía, Recorrer esta distancia, antología poética, y también mucha poesía, ¿no? Poesía reunida, bueno, de Jaime Sáenz. Jaime Sáenz actualmente, en vida, como pasa siempre con los grandes escritores, ¿no?, con muchos, como Kafka, por ejemplo, no son reconocidos, pero cuando mueren son reconocidos bastante, ¿no? Y ahora se publica mucho Jaime Sáenz, se estudia mucho Jaime Sáenz, no solamente en Bolivia, también en Estados Unidos, ¿no? En varias partes se estudia mucho. Cuando se estudia literatura boliviana, uno obligadamente tiene que encontrarse con Jaime Sáenz. No tanto con Vizcarra, ¿no? Pero a mí me interesó Vizcarra, justamente porque hay que optar, ¿no?, por esta literatura todavía más marginal, ¿no? Esta literatura todavía no considerada por la crítica. Recién la crítica está considerando a Víctor Hugo Vizcarra. Bueno, pero no voy a hablar de Jaime Sáenz, eso da para otro momento. Solamente quería mostrarles con quién se quiere enfrentar Víctor Hugo Vizcarra. Ahí tenemos a Jaime Sáenz con el saco de un aparatita. Entonces, es de verdad. Esto que sucedió en realidad se lleva a la literatura y llega a ser hay que separar los niveles, dice Bourdieu, ¿no? No podemos mezclar, digamos, la realidad con la ficción. Entonces, aquí yo separo los niveles. Hay un nivel de realidad, digámoslo así, entre comillas, porque ¿qué es la realidad? Bueno, digámoslo así, entre comillas, donde hay una disputa, ¿no?, entre dos escritores, pero esa disputa se refleja también en la literatura. Aunque, claro, Sáenz vivió antes que Vizcarra, por lo tanto él no está debatiendo con Vizcarra, ni lo conocen, le interesa, Vizcarra no existe todavía, pero escribió una obra, una novela, y Vizcarra quiere responder a esa novela con un cuento. Otra vez repito, un cuento, porque Vizcarra no podría escribir una novela, ¿no? Su condición de vida, vivir en las calles, soportando el frío, no le permitiría escribir una novela. Ya, tengo 10 minutos. Entonces vamos a ir, no voy a ir leyendo, vamos a ir pasando rápidamente, pero
déjenme leer lo último porque, bueno, como hacemos crítica literaria, pues estamos dependiendo de la letra, así es la crítica literaria, ¿no? Claro, hay crítica literaria oral, pero en este caso yo me dedico a la crítica literaria escrita, ¿no? A la literatura. Yo soñaba con un saco verdadero y quería tener uno. Mis intentos eran rechazados con enojo, con desdén e incluso con mofa. Y tenía que haber sido tuerto aquel hombre para aceptar un vulgar saco a cambio del suyo. Sin embargo, una vez hecho el trato, se puso a dudar. Se quitó el saco poniendo al descubierto el muñón y le di dinero, además de un abrigo viejo. Cuando se quedó desconcertado me miró con pena y finalmente se fue. Me sentí culpable. Luego me puse ante el grave dilema de hacer hervir la prenda o dejarla tal cual, y habiéndome decidido por lo primero, repetí muchas veces la operación. Su peso disminuyó notablemente por efecto de la potasa. ¿Y qué haber de piojos? Hoy por hoy es mi prenda favorita, algunas noches de frío intenso, una prenda con la que, debo confesarlo, me siento un pobre tipo, un impostor, intentando vanamente usurpar atributos que de ningún modo me corresponden, como alguien que quisiera impresionar y que en el fondo es un hazmerreír y no se da cuenta de nada, lo cual me da en qué pensar, viéndome con cierto horror en el pellejo del simulador quien, según intuyo, al pretender ser como lo que no es, todavía pretende que los demás quisieran ser como es él. Sea lo que fuese, el saco sigue infundiéndome miedo cada vez que me lo pongo. El miedo es siempre un testimonio de alguna verdad oculta. Jamás llegará a pertenecerle al ladrón una cosa robada. Claro que, por lo demás, no se debe olvidar el altísimo valor que asumen las cosas robadas, siempre que el ladrón no las haya robado con otro propósito que el de guardarlas bajo 7 llaves. No voy a interpretar esto, porque ya lo hago en el libro que estoy escribiendo, ya interpreto esto así con algunos detalles. Sin embargo, que Vizcarra, para su cuento, el Kepiri, se basa en este ensayo. Aquí, esto es un ensayo, esto es una cita de un ensayo de Jaime Sainz. Entonces en el ensayo él no está haciendo literatura, no es un cuento, él está hablando de verdad, que él hizo eso de verdad, pero está pasado bajo la mirada del ensayo. De tal manera que él aquí se confiesa, ¿no? Confiesa el propósito de por qué obtuvo un saco del Kepiri, del cargador, y eso aparece en el cuento de Vizcarra. Esto tiene una riqueza simbólica que uno puede hacer muchos libros, muchos artículos sobre eso, de este intercambio entre por qué el indígena le entrega su ropa y a cambio recibe el casimir inglés del caballero que al finalmente no le sirve. ¿No? Aquí desde el punto de vista del caballero quiere apropiarse de cierta identidad que tampoco le pertenece, ¿no? Bueno, da para mucha tela para cortar, como decimos en Chile. Vizcarra, bueno, ya les dije, opinaba de Jaime Sainz que era un impostor. Un poco así para hacer un paréntesis rápido. Manuel Vargas, nació en 1952, es el editor de las obras de Víctor Hugo Vizcarra. Es otro referente importante de la literatura boliviana, especialmente en narración. Vamos a ir rápidamente a temas de la literatura de Vizcarra a partir del Kepiri. El tema de la sobrevivencia es un tema recurrente en la literatura de Vizcarra, que, que él dice, no, hace algunos meses atrás me confiaba que había decidido, habla de él mismo, ¿no? Regenerarse y cambiar por completo su existencia, pero tal parece que ese cambio se le está haciendo muy difícil, y las malas lenguas que nunca faltan me contaban que mi amigo ha vuelto a beber con frecuencia y que la idea del suicidio está rondando por su mente. Quisiera preguntarle que, si se suicida, ¿lloraría alguien por su muerte? ¿Existiría algún familiar o persona de buena voluntad que eleve una oración por el eterno descanso de su alma? En fin, está hablando de él mismo como este amigo que bebe y no puede dejar el alcohol. El tema de la sobrevivencia, dice, le dediqué mis versos al dolor y él se ensañó aún más conmigo. Hablé a través de mis versos con felicidad, fe, caridad, bienaventuranza, esperanza, sinceridad, confianza y otras bellas divinidades, y todas ellas me hicieron saber en una noche fría y tormentosa que jamás se meterían conmigo. Entonces corrí frenético hacia amistad, y ella fue la única que se apiadó de mí, mientras adrede me alejé de su lado, pues creí que ella también me golpearía. Su sobrevivencia, el alcohol, otra vez, hablamos, no otra vez, pero en el tema de Vizcarra, el alcohol llega a ser un elemento importante, y también el personaje, el Kepiri. Tal vez Vizcarra se admiraba en su vida de las calles, admiraba mucho a los Kepiris, ¿no? La forma que tenían de vivir los Kepiri. Prácticamente el Kepiri es un misterio, es el indígena, el indio, digámoslo así, que no habla, que usted no sabe qué piensa, permanece en un mutismo, solo está ahí, en las esquinas, con otros Kepiris, en silencio, haciendo vigilia, ¿no?
Vizcarra en su vida de calle le impresionó bastante este personaje, ¿no? Y él también, así como Jaime Sáenz, desde su lado, desde su condición social, intentó ser como un quepiri, ¿no? Y el quepiri bebe mucho. El quepiri siempre anda con su botellita de alcohol, ¿no? Entonces Vizcarra se identificó también con esta vida alcohólica, ¿no? de los quepiris. Hemos también hablado de este tema del amor y el desamor, ¿no? El tema en la literatura de Vizcarra, el tema es el desamor. Solamente amores frustrados, amores que no se suceden, amores violentos, en fin, ¿no? Eso no existe. El amor es el desamor en la literatura de Vizcarra. La moral, ¿no? La moral, el bien para Víctor Hugo, de acuerdo a lo que hemos visto en la descripción de las obras de Vizcarra, sería el deseo de justicia, la esperanza, el morir en paz y en suma el deseo de pagar con el bien el mal recibido. Por lo general, Víctor Hugo se identifica con las personas marginadas como él y siente compasión por ellas. Su versión de Jesucristo, porque habla también de él, habla también de la esperanza y la libertad a la cual aspira y que desea a todos, aunque encuentra obstáculos, la desesperanza, el peso de la ley, las autoridades, los honestos ciudadanos que lo estigmatizan y lo culpan por vivir en las calles, Dios y el diablo que le son indiferentes, el sadismo que le hacen anhelar la muerte, las calles, la vejez, en fin. El tema de la policía voy a pasarlo rápido porque lo puedo explicar así también rápido. El personaje, el antihéroe, el enemigo número uno, el más despiadado de todos, el más cruel, el más abusador, el más delincuente de los delincuentes en la literatura de Vizcarra es la policía. Es el peor enemigo que él tiene. Es el peor enemigo de los marginados y las marginadas. Violan, son narcotraficantes, reciben coimas, asesinan, la tienen todas, ¿no? Y ese es quien hace sufrir a los marginados en las calles. Es el peor enemigo, ¿no? Bueno, entonces aquí cito varias cosas que hablan de policía. El cabo Zurita, que tenía un cementerio particular donde enterraba a los delincuentes que victimaba, y esto Vizcarra lo cuenta como autobiografía. Algunas tardes hacía formar a los piratas, presos fugados y recapturados en la ciudad a unos 100 metros de la orilla del río. Luego prometía que quien llegue primero a la orilla podría marchar sin temor alguno. Cuando daba la orden de largada sacaba su revólver y empezaba a disparar. Tenía buena puntería porque ninguno de los competidores llegaba a la orilla. Bueno, y por último, reflexión en la literatura de Vizcarra, él reflexiona sobre la literatura. Recordemos que él está disputándose la legitimidad de representar los márgenes con Jaime Sáenz. Entonces él tiene una concepción de la literatura. Me recuerda mucho a que la literatura que hace Vizcarra es antipoética, podemos decir, ¿no? Así como recordándonos de Nicanor Parra, ¿no? El poeta chileno. Es antiliteratura, antipoesía, porque está hecho desde el sufrimiento, de los márgenes sociales, es de la sobrevivencia, desde el alcoholismo, la enfermedad. Hay es una antiliteratura, una antipoesía, es lo que podemos decir en la reflexión de Vizcarra que hace a la literatura. Conclusión parcial, y con esto vamos terminando. La literatura de Vizcarra está hecha con sus experiencias de vida, por eso en ella igual se puede leer la subjetividad del propio narrador Víctor Hugo, que refracta la vida del autor. Recordemos que este Víctor Hugo también reflejaba a la sociedad, ¿no? Un tanto periférica en la Francia. Se establecen, como apreciamos, relaciones de dominación y sobre todo de abusos contra el más pobre y vulnerable. La misma surge de sus propias necesidades y formas de vivir, sale de la situación en la que vive y genera su conciencia, no como algo construido desde afuera. En este sentido, no es una idea abstracta, sino la lucha por la vida en las calles. A pesar de la discriminación que sufre y la vida complicada que tiene, el quepiri procura que se le reconozca. Lo hace a partir de su vida e identidad, que se construye en oposición a la identidad de los caballeros decentes y de las personas del mercado que buscan aprovecharse de él. Aquí también hay que incluir a los uniformados, que representan, como ya les dije, la opresión, la represión contra las personas marginadas. El caballero, las personas del mercado y los uniformados, los policías, son el antisujeto en la obra de Vizcarra. Existe el caballero como enemigo de clase media intelectual versus clase baja, marginal indígena. La clase popular es una enemiga de clase para el marginado. Los comerciantes mestizos, quienes se aprovechan de los que están más abajo. Los uniformados, muchos de ellos de clase media y baja, algunos indígenas o ex-indígenas, según como ellos mismos se consideran, salvaguardan todo el sistema de opresión, se encargan de hacer la vida difícil a las personas pobres y marginadas, entrando en contacto directo con ellas para ejercer la represión, la corrupción y toda forma de ultraje. No hay una lucha entre los más ricos y los más pobres en el campo social, que son los polos extremos. La lucha ocurre entre los dominados,
Igualmente sucede entre los intelectuales y los que no lo son, entre los escritores y los que aspiran a serlos, entre los críticos literarios y los escritores. Se percibe disputas en distintos ámbitos. La literatura de Vizcarra nos muestra el combate en el campo de la literatura cultural y el campo social y económico. En este contexto no existe la esperanza de que alguien de afuera venga a liberar las mismas personas marginadas y pobres, tomando conciencia de su situación y cuánto valen, deben enfrentarse a sus enemigos. Y repito, aquí no es opresor oprimido, sino a veces es una relación horizontal, muchas veces, pero ahí ocurre también especies de opresión, de discriminación, porque quienes más hacen sufrir al marginado no son los ricos, no son los poderosos, no es la oligarquía, sino personas que están ahí en el mercado donde él trabaja, personas que no son oligarcas, sino personas que son casi del mismo grupo social, étnico, que hacen sufrir a otros como ellos. Entonces, por eso la literatura siempre ha cuestionado eso de la lucha de clase, ¿no?, que se hablaba en el marxismo más ortodoxo. Hemos dicho que Vizcarra quiere legitimarse en el subcampo, ¿no? Sí, como dijimos, en parte reconoce a los escritores, pero para procurar después su propia legitimidad. ¿Podemos pasar, por favor? ¿Podemos pasar? Bueno, ahí tenemos la bibliografía, las obras de Vizcarra, ¿no? Son varias obras que Fulero, Los cuadernos perdidos de Víctor Hugo, avisos necrológicos, relatos de Víctor Hugo. Bien, ahí tenemos la literatura de Vizcarra. Como para esta exposición yo he querido hacer crítica literaria, hago crítica literaria y he querido compartir modestamente, a grandes rasgos, los resultados de mi investigación en crítica literaria. Entonces, yo permanezco aquí en Huancayo unos 2 años más y espero, si sigo por estos lados, publicar esta obra aquí. Me gustaría poder publicar esta obra en Perú. Es una obra boliviana, es literatura boliviana, es cierto, pero debemos tender puentes nosotros a través de la cultura entre Perú y Bolivia, ¿no? En Bolivia se estudia también, hay una materia que se llama literatura peruana, y pienso que son países muy parecidos en la parte andina y países que deben siempre dialogar, ¿no? Con eso siempre animo a que podamos leer, ¿no?, la literatura de nuestro continente, ya sea de Chile, sea de Ecuador, de Guatemala o de Bolivia en este caso, y por supuesto la literatura nacional. Muchas gracias, muy amable, y bueno, hasta la próxima oportunidad, si Dios quiere.